El día de hoy le vamos a hablar del libro de Ávila Marquén, Tácticas para la negociación internacional, específicamente el capítulo 10 de Asia Central, de los países involucrados de India, Pakistán y Sri Lanka. Es muy importante saber cómo negociar con otros países, pero también es de suma importancia conocer los antecedentes de cada uno de los países con los que tendremos negociaciones. Y es por ello que quisiera iniciar a hablar acerca de la historia de la India y su evolución política. Como primer punto tenemos la cultura Harappa. La cultura Harappa es una de las civilizaciones más antiguas y fascinantes de la historia. La cultura Harappa se desarrolló en el Valle del Indo, en la región que actualmente es Pakistán y noreste de la India, entre aproximadamente el 2600 y 1900 antes de Cristo. Esta cultura es conocida por sus ciudades planificadas, con calles rectas, sistemas de alcantarillado y arquitectura avanzada. Los harapanos cultivaban cereales como lo son el trigo, la cebada y también criaban animales como vacas, ovejas y cabras. La cultura harapa tenía una extensa red de comercio con otras civilizaciones de la región. Esto incluía la civilización sumeria. Los harapanos también tenían una escritura propia, aún no ha sido descifrada completamente. Como segundo punto tenemos al Imperio Maurya y lo que es el Imperio Gupta. El primer imperio básicamente fue uno de los primeros imperios de la India. Se considera que fue uno de los más grandes y poderosos de la historia. Fue fundado por Chandragupta Maurya, quien derrocó al Imperio Nanda y estableció su capital en Pataliputra, actualmente conocido como Padma. Por lo contrario, el Imperio Gupta se desarrolló entre los 320 y 550 después de Cristo. El Imperio Gupta fue un imperio que se estableció en la India después del declive del Imperio Kushán. Fue fundado por Sri Gupta y se consideró el siglo de oro de la India. A lo largo de los siglos, India fue invadida por los hunos, los turcos y más tarde por los mongoles. También fue colonizada por los británicos. En 1612, la Compañía Británica de las Indias Orientales estableció su primera fábrica en la Surat, en las costas de la India. La compañía comenzó a expandirse y estableció más fábricas y puestos comerciales en diferentes partes de la India. La invasión de los británicos tuvo un impacto bastante profundo en la India. Gracias a ello se introdujo la educación moderna y la medicina occidental. También se desarrolló la infraestructura y como carreteras, ferrocarriles y puertos. Se introdujo la democracia y el sistema de gobierno representativo. Más sin embargo, con la colonización también tuvo efectos negativos y algunos de ellos se podría considerar que fue la explotación económica y la desigualdad social, supresión de la cultura y de la identidad de Indias, y también existió la violencia y la represión contra los movimientos de independencia. También surge el movimiento de independencia liderado por figuras como Mahatma Gandhi. Este culminó en 1947 con la división de la India en dos países, lo que actualmente es India y Pakistán, lo que también resultó en la migración masiva y la violencia secretaria. India sigue siendo una economía mixta con un sector público fuerte y una industria en crecimiento, especialmente en tecnología y manufactura. A partir de 1990 comenzó un proceso de apertura comercial, aunque enfrenta desafíos relacionados con la competencia extranjera y la infraestructura. En cuanto a su desarrollo tecnológico y educativo, este país ha logrado avances significativos en lo que es la industria de alta tecnología. Estos podrían incluir la electrónica y energía nuclear. Además, cuenta con un sistema educativo que produce más ingenieros que cualquier país, a excepción de Rusia y de Estados Unidos, ya que si bien sabemos estos países están demasiado preparados. Un dato curiosamente interesante es que India cuenta con una diversidad lingüística y cultural.
Cuenta con 14 idiomas oficiales y una amplia variedad de dialectos, a pesar de que el hindi se ha promovido como lengua nacional. Otras lenguas y culturas siguen coexistiendo. En cuanto a las relaciones internacionales, India mantiene relaciones cordiales con México, aunque el comercio bilateral es limitado y desequilibrado, centrado principalmente en productos industriales. En cuanto a la situación de Pakistán, la partición de India en 1947 creó a Pakistán destinado a albergar la población musulmana. Esto desencadenó grandes migraciones y tensiones, especialmente entre los hindúes y los musulmanes. Pakistán se dividió en dos regiones, lo que es Pakistán Occidental, actualmente conocido como Pakistán, y Pakistán Oriental. Más tarde se convirtió en Bangladesh. Eh, si bien Pakistán ha tenido conflictos en cuanto a las relaciones internacionales. Desde su independencia, Pakistán ha estado envuelto de conflictos con sus vecinos, principalmente India, y ha dependido de la ayuda extranjera, especialmente de Estados Unidos, para fortalecer su posición geopolítica. En cuanto a la situación económica y social de Pakistán, este país enfrenta problemas económicos con altos índices de desempleo y bajos niveles de vida. Uno de sus principales ingresos proviene de las remesas enviadas por trabajadores migrantes, principalmente al Medio Oriente. Ahora bien, hablemos de la situación de Sri Lanka. Sri Lanka fue también influenciada por los colonizadores británicos, quienes crearon un sistema económico. Este se basaba en plantaciones y trajeron a trabajadores del sur de la India, lo que dio lugar a tensiones entre las comunidades de Tamil y singladesa. Este conflicto culminó en una guerra civil. En cuanto a las oportunidades de cooperación con México, es que a pesar de la falta de un sistema adecuado de comunicación marítima, existen oportunidades de cooperación entre México y sin Lanka en sectores como pesca, turismo e infraestructura, gracias a los proyectos en desarrollo en Sri Lanka. Si bien los tres países forman parte de Asia Central, pero no poseen las mismas religiones y las mismas costumbres. Los indios practican el hinduismo, los pakistanes practican el islámico y Sri Lanka practica el budismo. Existe una gran diferencia entre estas culturas y marcan ciertas diferencias entre costumbres y estilos de negociación en cada uno de estos países. Se dice o existe la aceptación general de llamar hindú a todo lo que se originó de India, ya sea la persona que profesa el hindú o cuyo idioma es el hindú. En el norte de India antiguo, Hindustán, una elevada proporción de la población presenta estas características. Sin embargo, existe un buen número de habitantes que hablan otros idiomas y también profesan otras religiones, por lo que se puede decir que todos los hindús son indios, pero no todos los indios son hindús. Eh, de habitantes en un territorio de casi 150% más grande que México, existen condiciones socialmente muy precarias hasta alcanzar una profunda miseria en algunas ciudades de India. Las condiciones de vida es que verdaderamente son impresionantes. Sin embargo, es notable ver la alegría y buen humor de la gente, a pesar de que las privaciones que deben soportar estén en la vida diaria. Usualmente los profesionales para llegar a tener un buen puesto es que deben luchar con la competencia y esto lo obliga pues a estar más preparado más que nada con otros para conseguir un buen empleo.
En cuanto a la situación económica y el nivel de vida de la población de Pakistán y Sri Lanka, sin ser demasiado bonacibles, no son tan críticas como lo es en el país de India. Muy probable por no contar con una densidad de población más baja y porque la influencia de sus respectivas religiones, no, sinceramente, pues es que no ha afectado de manera drástica la forma de vivir de la población. En estos tres países, la posición de la mujer, aun cuando tiene mucho que desear, la verdad es que, pues sinceramente, pues en los últimos años ha mejorado y ahora la inferioridad de la mujer no se acepta. Eh, es importante conocer el comportamiento durante la negociación de nuestro oponente, ya que no es la misma manera de negociar aquí en México a ir y negociar con otros países. Si bien ahora estamos hablando de tres países con culturas bastante similares, y es que en estos tres países ya mencionados, los negocios están basados en contactos personales y es de suma importancia o muy indispensable conocer a la persona correcta como única forma de conseguir algún contrato. Durante las negociaciones se encuentran personas bastante preparadas en sus especialidades, son muy detallistas, conocen profundamente el asunto por negociar y no son conformistas con la información parcial. Los negociadores de Asia Central son personas muy duros, llegan a ser considerados personas auténticas, se considera también tercos y es difícil que ellos acepten algo. Para que ellos puedan aceptar algo, tienen que estar profundamente convencidos. Son personas bastante honestas, pero también son bastante desconfiadas, tratan de tener el máximo beneficio de la negociación. Las negociaciones se realizan en un ambiente bastante formal, eh, todo detalle de las discusiones queda estrictamente consignado en las minutas de las reuniones, que sin objeción se preparan con la participación y aceptación de todas las partes involucradas. Estas minutas son utilizadas para formular los contratos resultantes de las negociaciones. En esta parte se pueden observar los elementos de comunicación no verbal que se deben considerar al momento de hacer una negociación con personas de Asia Central. Por ejemplo, tocarse la oreja significa sinceridad o arrepentimiento. Mover la cabeza de derecha a izquierda significa aceptación. Dar palmadas en la espalda no se considera signo de afecto. Lo que es aquí en México unas palmadas en la espalda, pues sí, se podría considerar como una señal de afecto, ¿no? Por parte de la otra persona, pero si bien en esos tres países de Asia Central no es considerado como afecto. En los países árabes la mano izquierda se considera sucia, la puntualidad se aprecia mucho, comer con la mano es un signo de delicadeza y educación, eh, las personas no pueden hacerse preguntas directamente, esto se considera descortés a menos que tengan mucha confianza. A las personas de Asia Central les gusta ser llamados eh, por su nombre profesional o les gusta que les digan doctores y escupir en público es considerado de mal gusto y entre otras cosas. Hola, buen día. Bueno, continuando con la exposición, hablemos del capítulo 12, Asia Occidental y los tigres del Pacífico. Bueno, primeramente nosotros tenemos los antecedentes. Las culturas sudasiáticas actuales son un producto de la relación que tuvieron varias corrientes, que en este caso provenientes de China, el Valle del Indo, el Islam, de las ricas islas polinesias e incluso a partir del siglo XVI de Europa. Bueno,
Los países y entidades que conforman los Tigres del Pacífico, para conocerlos un poco más de detalle, son Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Filipinas y recientemente Vietnam, Corea, Taiwán y Hong Kong. Continuando, conozcamos un poco. Bueno, continuando, nosotros vamos a conocer ahorita un poquito de las religiones que se tienen en esta parte del mundo. El budismo se practica en Irán, Tailandia, Vietnam, Camboya y Taiwán, mientras que el hinduismo, el hindú, se practica en Bali. Por otra parte, el islamismo, la cultura del Islam está en Malasia, Indonesia y Brunei. Pero sin dejar atrás el catolicismo, que aunque no es tan común, se ve presente en Filipinas, que aunque hay que considerar que pues también hay entre el mismo país, entre el mismo continente, ciertos toques de diferentes religiones, o sea, no se pierde el budismo, hinduismo e islamismo. Bueno, algo que siempre se ha escuchado es que la conducta de la cultura se aprende a través de la educación y la experiencia. Y bueno, en consecuencia, todas las culturas están en constante cambio. Las personas también están sujetas a cambio, adaptarse, ya sea en condiciones ambientales, políticas, de cambio de residencia. Y bueno, entre estas igual actualmente están las que son en particular por empresas u organizaciones, poniendo de ejemplo de que pues actualmente ya estamos en un mundo globalizado que pues tendemos a conocer más de otras culturas y por ende adaptar ciertas cuestiones, aunque no del todo, a nuestra vida diaria. Y considerando pues ahora lo de las empresas y organizaciones, actualmente los trabajos ya no solamente son en una cierta parte del estado, ahora tenemos la posibilidad de crecer, de estar en diferentes partes del mundo y pues con esto adaptarnos a sus culturas y condiciones en las que viven, dependiendo de la ubicación en la que se encontrará pues la empresa o donde te ubicarás nuevamente. Y pues en este caso como que es la parte de los Tigres del Pacífico, es importante este hecho de la adaptación. Bueno, al momento de negociar con estos países, que es del sureste de Asia, es necesario tener un claro entendimiento de lo que se llevará a cabo en el proceso de negociación, comprender los elementos de la cultura para que pues esta pueda fluir de forma efectiva. Algo que también se tiene que reconocer es que los tigres del Pacífico son un claro ejemplo de economías agresivas, puesto que a pasar de dificultades económicas y políticas, de guerras, inclusive tensiones militares, a enfrentarlo completamente e incluso ahora tener un desarrollo sostenido y tener una alta competitividad a nivel internacional. Y es que aún se encuentran en desarrollo, considerando que hay ciertos países que se encuentran en tensión militar. Pero esto ya lo veremos más adelante. Bueno, ahora conozcamos las colonias de potencias mundiales. En el caso de Inglaterra, sus colonias fueron Malasia y Singapur. En el caso de Holanda y Portugal, estuvieron como colonia a Indonesia. Por otra parte, España y Estados Unidos tuvieron de colonia a Filipinas y Laos y Camboya tuvieron de colonia a Vietnam, que pues en ese caso se conocía como la Indochina francesa. Mientras tanto, hay gobiernos que fueron monárquicos, que en el caso de Malasia y Tailandia, y bueno, reconociendo de que pues Tailandia es el único caso que no fue dominado por ninguna potencia extranjera. Continuando con los antecedentes culturales, hay un hecho histórico que marca mucho la continuidad y el desarrollo de los países asiáticos, que en este caso son los Tigres del Pacífico. A través de la Guerra del Pacífico, la cual fue ocupada militarmente en esta región por Japón, propició de que estos gobiernos sean más independientes.
Cada uno de estos países tuvo una mayor integración, buscó técnicas para coexistir y su integración de esto se llamó Esfera de Coexistencia Pacífica Asiática, que pues más adelante funcionaría después de la guerra como parte del sistema hegemónico de Japón. Y bueno, como se mencionó, al finalizar esta guerra, después de algunos años, estos países lograron su independencia, bueno, en excepción de Tailandia. Y en otro caso, que es Vietnam, este se retrasó un periodo de 30 años, puesto que tuvo un suceso militar, que en este caso es conocido como la Guerra de Vietnam, que pues más adelante lo haremos del tema. Otro suceso que marca esta historia es la Segunda Guerra Mundial y el estallido de la Guerra Fría, que bueno, después de estos acontecimientos Estados Unidos interviene indirectamente con estas regiones, en específico con Corea del Sur, Taiwán, Indonesia y Malasia. Esto era un acuerdo que mientras Estados Unidos les aportaba apoyo militar y económico, ellos daban la autorización de apoyo político y bases militares en su territorio. Bueno, recorremos de lo que hemos visto anteriormente. Tailandia es considerado por tener una monarquía y bueno, este ha tenido una crisis política desde 1932 y hasta 1994 se han promulgado 14 distintas constituciones. Ha habido 17 intentos de golpe de Estado en donde 10 fueron exitosos y fue hasta 1989 que se ve un cambio de factores que propician el desarrollo económico del país. Bueno, más adelante hablaremos de desarrollo económico, pero es importante reconocer todas las dificultades que enfrentó en esta época Tailandia y es por esto que es conocido como una de las economías agresivas. Por otra parte tenemos a Filipinas, que pues es otro caso de abuso y marginación, en donde a partir del gobierno de Marcos es cuando se inicia un alce y un poco se nota el desarrollo en su economía. Sin embargo, más adelante hablaremos sobre su desarrollo económico actual y que ha tenido a lo largo de los años. Sin dejar atrás a Vietnam, recordemos de todas las situaciones por las que ha pasado e incluso que presentó un retroceso de 30 años en su desarrollo económico. En 1975, al término de la guerra, Vietnam se encontraba totalmente destruido, con un 16% de la población que estaba pereciendo, el 57% no tenía casa y muchísimos ciudadanos se encontraban incapacitados. Otra de las dificultades que estaba presentando este país era que tenía un bloqueo comercial con Estados Unidos. Y por otra parte, China ya lo veía con cierta desconfianza debido a que tenía una simpatía con la Unión Soviética, recordando en la historia la tensión que se presentó entre estas partes. Bueno, la técnica que utilizó para que pues, su país saliera adelante es la reconstrucción de la parte norte del país, se industrializó, mientras que la parte sur se conservaba la zona agrícola, aunque esto trajo cierta inconformidad entre los ciudadanos. A fines de 1988, el gobierno ya realizó una reforma del sistema en donde redujo la influencia comunista y se establecieron nuevas reglas. Bueno, continuando con el desarrollo económico que han tenido estos países, a partir de la década de 1960, el sureste de Asia ha observado tasas promedio de crecimiento de más del 10% anual, con muchísimos incrementos en el ingreso per cápita. Se cimentó el sector manufacturero, así como ha crecido en su ritmo al 18% anual. Las exportaciones se dispararon y se llegó a alcanzar un promedio del 30% en algunos países.
Reconozcamos que incluso en la actualidad, ahora varios de estos países se encuentran con un PIB creciente. Cada año andan evolucionando más, en sus industrias andan creciendo y por lo mismo ahora son economías fuertes. Reconociendo de que estos países lograron su desarrollo económico y su reestructuración económica a base de cierta política que es conocida como industrialización orientada a la exportación. Exportaciones de productos manufactureros caracterizados por la intensiva mano de obra barata. Esto fue posible debido a diferentes factores. Entre estos destacan de que la situación económica y comercial internacional prevaleciente se caracterizaba por que los precios eran favorables para las exportaciones debido a la demanda de los países desarrollados y la ausencia en tendencias proteccionistas. Y otro factor es la existencia de un Estado autoritario que provoca la estabilidad salarial. Esto quiere decir de que había una subvaluación monetaria, mercados libres con intervención del Estado en la economía. El desarrollo económico de Corea está basado en el papel del Estado coreano, el cual fomenta la creación de grandes grupos industriales conocidos como chaebol, que anteriormente en otras exposiciones hemos visto más a detalle su funcionamiento y su relación. Esto fue una estrategia para su propio desarrollo, que pues esto demuestra que el Estado es competente y decidido para conformar una estructura industrial del país y superar las tendencias culturales. Reconozcamos de que pues a pesar de las estrategias que implementa el país, Corea del Sur tuvo una fuerte influencia por parte de Estados Unidos y bueno, actualmente ya no solamente se encuentra la industria tal cual manufacturera y tecnológica, sino que incluso ahora tenemos la industria del entretenimiento, que igual, aunque no es totalmente el fuerte del país, ayuda en cierto porcentaje a la economía de Corea. Indonesia. Después de su independencia del país, el gobierno trató de desarrollarse económicamente por parte de la nacionalización de la economía, incluyendo ciertas empresas holandesas que, aunque eran las productivas del país, en muy poco tiempo las empresas terminaron en bancarrota. Esto hizo que la deuda extranjera creciera, las exportaciones disminuyeran y la inflación acelerara. Bueno, con el cambio de gobierno, el presidente Yu Harto realizó recortes a los presupuestos gubernamentales, mayormente en los gastos militares. Esto logró que la inflación bajara y pues dentro de esta misma política lo que hizo más eficiente su desarrollo económico es que atrajo la inversión extranjera, industrias manufactureras, la minería y la producción petrolera. Esto acelerando por lo mismo su desarrollo económico. Aunque cabe mencionar de que a pesar de que en estos números se haya desenvuelto, consideremos de que se presenta actualmente una alta desigualdad, vulnerabilidad en ciertas zonas e incluso considerando el ranking de desarrollo humano se encuentra entre los números más bajos, en los puestos más bajos, esto haciendo de que su problema sea muy serio. Malasia. Bueno, el gobierno implementó una nueva política económica y aprobó una serie de iniciativas legales para garantizar que las empresas de ese país tuvieran una participación mínima del 30% en el sector industrial y comercial. Como se sabe, en la mayoría de los países se implementa la inversión extranjera directa, el comercio con las empresas extranjeras. Es por esto de que el país fomente que la empresa nacional esté presente en un mínimo del 30%. Como resultado de estas nuevas políticas, el país tuvo un incremento acelerado en su PIB, en su producción industrial y en el ingreso per cápita del país. Aunque las décadas en las que se ve reflejado es en 1980 y 1990, igual actualmente sus números se muestran en constante crecimiento.
Bueno, por otro lado, el papel de las empresas estatales ha sido fundamental en la implementación de las nuevas políticas económicas de parte del gobierno. Esto se debe a de que en ciertos sectores es importante su participación, como lo viene siendo el petróleo y las industrias de maquinaria pesada. Cabe mencionar que Malasia se encuentra bastante bien en cuanto a su desarrollo humano, puesto que el país es reconocido por implementar una alta seguridad, una vida larga y saludable, así como se les proporciona un nivel de vida digno. Regresando nuevamente con Tailandia, como se ha mencionado, es un país que se conoce por tener un desarrollo económico sostenido y acelerado, y en los últimos años también ha sido producto de políticas gubernamentales de tipo dictatorial. Sin embargo, siempre se reconoce por un desarrollo de empresariado nacional. Y bueno, igual se cuenta con su creciente en las inversiones extranjeras continuas, así como una espera de su expansión en su capacidad de producción. Bueno, y actualmente, como se menciona, sus números han sido crecientes. Ha tenido mayor inversión extranjera y sobre todo en el sector manufacturero. La economía de Filipinas se basa en la agricultura, la explotación forestal y la pesca, sectores que emplean a más del 50% de la población y generan con esto el 50% de las exportaciones. Bueno, actualmente, debido a los problemas ambientales que han presentado, esto ha generado un problema por lo mismo en las personas que emplean para que se pueda realizar en este desarrollo económico. Otra cosa que se menciona es que el gobierno ha intensificado sus esfuerzos para desarrollar proyectos industriales en todas las áreas y bueno, que también ha fomentado el proteccionismo como eh, para fomentar la inversión extranjera directa. Actualmente la economía del país se ha deteriorado de forma progresiva, afectando especialmente las clases empobrecidas, estas que se encuentran pues son la mayoría trabajadores. Entonces, esto provoca que también no tenga un desarrollo humano con una vida digna, y es la diferencia de que aunque en su momento tuvo un gran desarrollo económico, actualmente ya no le favorece esa estrategia que empleó. Bueno, como último tenemos a Vietnam, el cual su desarrollo económico se basa en los cambios políticos realizados en los últimos años. Y bueno, estas medidas dieron resultado de forma inmediata, al menos en los años 1992 y 1993, mostrando una recuperación económica extraordinaria en contraste con la situación que se vivía algunos años, considerando de que pues Vietnam resurgió de una guerra, de varias dificultades, inconformidades y de realmente una reestructuración. Pero sin embargo, algunos economistas consideran que los datos oficiales no muestran el crecimiento real de la economía, puesto que se han detectado varios actos de informalidades en donde se realiza una importante actividad económica que está fuera del control del gobierno. Bueno, actualmente hay que reconocer de que Vietnam ya no es como un mundo que terminó en esos años 1992-1993. Actualmente Vietnam se encuentra con un gran número de personas que viven en pobreza y muchísima desigualdad. Aunque se encuentra trabajando en su reducción de la pobreza, aún se mantienen los números y por lo tanto su desarrollo económico se ve afectado.
Hablando de las características sociales, bueno, estas suelen variar en estos países, ya que hay una gran variedad de culturas, religiones, economías y políticas. Bueno, en algunas características que pusimos es la lengua. En el idioma, o sea, no hay un idioma que predomine, sino que existen muchas, pero las que más resaltan es el mandarín, el malayo, el inglés y el tamil. Para ellos esto no solo significa un medio de comunicación, sino que para ellos representa realmente una identidad cultural. O sea, es muy importante para ellos. Y su sistema educativo, bueno, su sistema educativo suele ser una copia del norteamericano. Y por lo tanto, como mencionamos anteriormente, se mencionó el inglés, pues gran variedad de la población suelen hablar inglés. Y pues ellos muestran una idolatran mayor, por así decirlo, a Estados Unidos. Y en el comportamiento que estos tienen, bueno, como que su humor. Bueno, estos suelen variar, ya que pues ya, como mencionamos, hay muchas culturas y pues los comportamientos son muy diversos. Algunos suelen ser muy gentiles, amistosos y muy fácil de tratar o de entablar alguna conversación. En cambio hay otros que son groseros o simplemente son muy serios. Idiosincrasia y costumbres. Bueno, antes que nada la idiosincrasia es como algo característico o algo que caracteriza a una persona, ¿no? La familia. En la familia, para ellos la familia es muy importante. O sea, le toman mucha importancia y, o sea, siempre tienen que tener una buena relación con su familia. Y no solo con su familia más cercana, sino como que con su familia lejana, ¿no? Así como nosotros le decimos familia lejana, pues ellos siempre suelen tener una muy buena relación con ellos. Y la religión. Bueno, la religión para ellos es igual, es muy importante, ya que para ellos representan como que los valores que ellos tienen, o sea, que cada persona tiene, vienen mayormente por la religión, o sea, para ellos eso es. Entonces, bueno, en la religión no existe una en específica, pero los que más predominan son las creencias budistas y confucianistas. No, el budista. ¿De qué se trata esto? Bueno, en este no reconoce a ningún dios, sino que este se centra en alcanzar la iluminación espiritual, el cual, o sea, se le llama el estado de nirvana, a través del cual es el ser humano, o sea, las personas suelen acceder a la paz y la sabiduría infinita. Los confucianistas son creencias que se enfocan en el dominio personal y gubernamental de la moralidad humana. Ellos lo que hacen siempre es lo correcto en las interacciones sociales, la justicia y la sinceridad. O sea, ellos en eso siempre se basan, se centran. El trabajo. Bueno, para ellos, o sea, es muy notorio, o muchas personas piensan que para ellos el trabajo es súper importante, que rebasa todo. Pero sin embargo, pues vemos que no, sino que siempre tratan de tener un equilibrio entre el trabajo y el descanso, ¿no? O sea, por más que tenga trabajo, siempre hay un descanso. Y lo más importante para ellos siempre es el ser humano y su bienestar. O sea, no se van a
a rebasar los límites de trabajo y que esto pueda perjudicar en su salud. O sea, para ellos en eso no consiste. O sea, su trabajo siempre tiene que tener un descanso, ¿no? Y la puntualidad. Bueno, creo que es algo que la puntualidad los representa al 100%, porque pues para ellos la puntualidad es un aspecto muy importante en su educación. O sea, de ellos te basas en su educación prácticamente. Y en el aspecto de compromiso, o sea, cuando ellos aceptan algo o tienden a aceptar algún compromiso, bueno, ellos lo cumplen. Sí o sí lo tienen que cumplir. Igual es sumamente importante. Y la puntualidad, o sea, ellos nunca van a llegar tarde a ningún lado, sino que ellos siempre llegan puntual o antes, y no como los mexicanos que siempre llegamos hasta media hora tarde, hasta una hora, o sea, le damos largas a las cosas. En cambio ellos no. Y la formalidad, bueno, para ellos es muy importante la jerarquía que existe entre todas las personas, así como en una empresa igual, y la formalidad que cada persona tiene y el protocolo. Esto es sumamente importante para ellos. O sea, un ejemplo de esto es la manera en que se saludan. O sea, no se saludan en abrazos, en apapachos, ni dando la mano, no. Ellos se saludan por medio de una reverencia, así inclinando la cabeza, así como se muestra en la imagen. O sea, porque si como nosotros nos damos un abrazo y así te saludo, un beso en el cachete y así, en la mejilla, esto para ellos es sumamente una falta de respeto para ellos. Entonces creo que siempre hay que tener en cuenta antes de saludar a algún extranjero hay que saber de dónde pertenece para igual no faltar ese respeto o algo así, no sé. Porque pues hay muchas maneras, cada país es diferente. Y la relación con México. Bueno, estos países con México, sus relaciones empezaron a través de Filipinas cuando en 1564 zarpó de Manzanillo la expedición de Miguel López. Este se encargó de la colonización de ese archipiélago y este inició relaciones comerciales con China y Japón. Es muy importante. De esta manera se estableció la ruta que después seguirían los famosos galeones de Manila, por el cual, o sea, mucho tiempo se intercambiaban mercancías entre México y el Oriente. Y las relaciones que estos países tenían con México era sumamente limitada. Pero, o sea, en el año 1989 esto cambió gracias a que México tuvo unas relaciones exteriores muy importantes y pudo fortalecerse mucho con estas relaciones, y por lo que surgieron relaciones diplomáticas, políticas y económicas, por lo que se pudo ver el aumento del intercambio comercial, cultural y financiero en tan solo unos años. O sea, fue una diferencia que había antes y después. O sea, se hicieron sus relaciones muchísimo más fuertes. Y los estilos de negociación, bueno, obviamente tienen muchos estilos de negociación, pero los que más resaltan son los siguientes. Sus negociaciones mayormente se basan en la manipulación, chantajeo acerca de perder la confianza y la amistad que se tiene con la otra parte. O sea, ellos lo que hacen es, o sea, si no quieres aceptar sus términos o el negocio, etcétera, ellos simplemente lo que hacen es chantajearte con decirte de que pues la amistad que tienen o la confianza que se tienen simplemente ya no va a haber más, o sea, se va a perder.
Y pues dependiendo de qué persona sea, obviamente, pues no puedes quedar mal con ella, ¿no? Puede ser que estés haciendo negocios con una empresa muy importante y pues ya para cuando quieras o después surja algo, pues ya, obviamente ya no vas a ni a negociar con ellos. Bueno, y también suelen ser negociaciones a largo plazo, o sea, de que los acuerdos, los negocios que vayan a hacer tienden a ser a largo plazo. Ellos no buscan algo a mediano plazo, corto plazo, no. Ellos siempre buscan a largo plazo. Y las negociaciones, estas suelen ser en un ambiente muy formal, o sea, muy estrictos, muy serios, a lo que van. Y, o sea, dependiendo de la confianza o cómo se vaya entablando la conversación, esto es como va a fluir después, ¿no? O sea, puede ser que siempre se sienta todo muy tenso, dependiendo de la negociación, o simplemente el ambiente se relaje ya después. África no es el continente más grande del mundo, pero sí uno de los más ricos en recursos naturales, en contrastes y diferencias. El país más extenso de este continente es Sudán, con una superficie de 2.5 millones de kilómetros cuadrados. Como podemos observar, debido a la diferencia de recursos naturales, el Producto Nacional Interno Bruto por habitante en cifras desde el 1900 va desde el más alto de $8.720 en Libia y el más bajo en $110 en Chad. Esto hace una diferencia sumamente, haciendo que estos países se vean diferenciados de una manera exponencial. A pesar de que la producción industrial en África no supera ni siquiera el 11% de la economía mundial, en explotación minera ocupa el lugar preponderante, 66% de la producción en el mundo, 57.5% de oro, 45% de cobalto, 23% de antimonio y fosfatos y 17.5% de cobre y magnesio, 15% de bauxita y zinc, 10% de cromo y petróleo. Esto quiere decir que influye mucho en la economía mundial, sin embargo no es uno de los principales. En cuanto a la producción agrícola, como podemos ver, pueden señalarse que los siguientes índices sobre el total mundial es del 66% del cacao, 40% de la palma y 28% del cacahuate, entre muchos otros. La África actual conlleva muchos problemas, ya que como vemos hoy en día está más dividida que durante la época colonial y precolonial. Esta división constituye uno de los factores de inestabilidad económica. Explican que la inadaptación de sistemas europeos impuestos sobre la estructura económicamente subdesarrollada que ha producido situaciones muy complejas van desde regímenes democráticos hasta monarquías sanguinarias y gobiernos totalmente socialistas. Esto hace que se vuelva una África dividida. Esta colonización europea comienza cuando se llevan a cabo lo que es el intercambio de esclavos estos intercambios se hacían en las Antillas a cambio de azúcar, de ron, y se los llevaban directamente a Europa. Los franceses continuaban haciendo estos actos de exploración en África y hasta el día de hoy se sabe de algunos lugares en los que fundan colonias, según el cual los franceses al hacer esto crean colonias y se las mantienen. A cambio, las colonias no comercializan más que una metrópoli y se les prohíbe entrar en competencia con la producción de esta. A diferencia de Francia, Inglaterra, una nación de marinos, aborda África por las costas y por ello los colonos siempre están bajo la protección de la Marina Real. Me gustaría comentarles algunas de las distribuciones de las colonias europeas que hay actualmente o que hubo en su tiempo en África. Como podemos ver, en Francia está África Oriental Francesa, que en esa colonia se encontraba en Senegal, Guinea, Costa de Marfil, Dahomey, Maurita, Mali, Níger, Argelia, Marruecos y Tunisia. La África Ecuatorial y Francesa estaba en Gabón, Congo Francés, Camerún, República Centroafricana, Togo y Chad, y Madagascar y Somalia Francesa. Inglaterra se encontraba ubicada más en la parte que es lo de Gambia, Sierra Leona, Costa de Oro, Nigeria, Camerún Británico, Unión Sudafricana, Y
podemos encontrar muchísimas otras más, como lo que es Uganda, África Oriental Británica, Somalia Británica y Sudán Anglo-Egipciano. Por otro lado, Portugal se encontraba más en la parte de la Guinea Portuguesa, Cabinda, Angola y Mozambique. En España, Marruecos Español y Guinea Española, en la Guinea Ecuatorial. Bélgica en Congo Belga, República del Congo. Italia en Somalia, Etiopía y Eritrea. Es así como vemos algunas de las distribuciones que hubo a partir de estas colonias europeas en África y cómo se encontraban presentes de este continente. Sin embargo, como podemos ver después de esto, es como las colonias se emancipan. Como podemos ver en el caso de las colonias francesas, la independencia se obtuvo sin violencia. Bueno, excepto en el caso de Argelia, que es un caso muy específico. No fue así para las otras colonias cuya independencia costó guerras sangrientas, en el notable caso de Angola, que para librarse de este régimen colonial que se les había impuesto, el portugués peleó una guerra de más de 14 años. Es impresionante las muertes que hubo a partir de esta guerra cuando ellos solo pedían su territorio. La mayor parte de los procesos de independencia de los países africanos se realizó a partir de la década de los 50. Y de estos 41 países de África, después de eliminar a aquellos ubicados en la parte del norte del continente africano cuyas características sociales corresponden a los países islámicos, solo unos cuantos representan las posibilidades reales para el negocio de nuestro país, México. A continuación tenemos el capítulo 14 titulado Negociación específica para cada cultura y mercado del autor Peña Andrés. Bien, comenzando por el ámbito internacional. Bueno, las diferencias culturales siempre pueden ocasionar un choque entre las negociaciones. Esto puede hacer que no se llegue a un acuerdo satisfactorio por problemas de entendimiento. También se puede dar la falta de confianza y la mala comunicación. Las diferencias culturales difíciles de evitar siempre se dan si no se sabe cómo son los interlocutores, cómo es la cultura, cómo es la persona con la que voy a sentarme a negociar. También si de dónde proceden o qué prejuicios tienen estas. Como comentaba, si no conocemos esa cultura, esa educación que ellos tienen, es muy difícil poder llegar a un acuerdo en el que todos sean, todos estén satisfechos con ese resultado. También tenemos el etnocentrismo, causa principal de desacuerdo en las negociaciones. Fomenta el desconocimiento de otras culturas debido a la creencia de la superioridad de la cultura propia a las otras, a las demás, ¿no? Esto debería de evitarse, el llegar creyendo que mi cultura es mucho mejor que el del otro negociador. O sea, yo llego con esa actitud y enseguida mi compañero no va a hacer clic, no le va a gustar esta parte y esto va a permitir que haya malos entendidos, que se pueda llegar a sentir ofendido, que tengamos mil problemas y la negociación ya no se pueda llevar a cabo. La primera cultura de la que vamos a hablar es la anglosajona. Estos son empresarios pragmáticos. Suelen ser muy directos, hacen las cosas de forma directa y miran los problemas de frente. Suelen acabar las negociaciones de manera muy rápida. Son muy puntuales en toda la negociación, de principio a fin. Y estos prefieren que de toda la información que se les va a proporcionar, en las primeras páginas o en la primera página, se les entrega un resumen de todo lo que se va a hablar. Estos también suelen tener un sentido jerárquico bastante igualitario. Tratan los temas de una manera muy ordenada. Bien, en cuanto a la toma de decisiones, ellos suelen ser muy independientes. Tienen un criterio individual y la decisión en grupo se toma en base a la opinión de la gran mayoría. Para ellos también el carisma es una virtud clave en cuanto a las negociaciones.
Se centran en alcanzar objetivos de rangos mínimos, pero también suelen tener y respaldarse por un plan B. Para ellos, en cuanto a las negociaciones, no es lo mismo negociar, por ejemplo, con Estados Unidos que con Australia o con Reino Unido. Para ellos la familiaridad y colaboración van en orden de mayor a menor. De manera un poco rápida, los británicos son muy educados. Siempre tienen tacto para decir las cosas e independientemente de cómo se den las formas, ellos siempre buscan resaltar sus propósitos y siempre son muy claros. Suelen separar lo profesional de lo personal e incluso el sector privado no debe de interferir en el ámbito profesional para ellos. Esto es muy importante en su cultura. Continuando con la cultura asiática, las relaciones personales como ejes para la resolución de problemas es muy importante para ellos. También suelen conocer e informarse acerca del perfil de las personas con las que ellos vayan a negociar. Necesitan saber de qué cultura vienen, de qué educación provienen, cómo son las negociaciones que han hecho, qué es lo que han logrado. Toda esta parte para ellos es muy importante. También necesitan de espacio personal. Para la cultura asiática, la muestra de afecto no es muy común. Ellos suelen ser muy reservados en todos los aspectos. Su toma de decisiones se lleva a cabo por consenso. Su red de contactos comunes son clave para la relación comercial que puedan llegar a tener en un futuro. También respetan respetar la figura de autoridad y reverenciarla siempre que sea posible. Para ellos, la figura de autoridad es muy importante. Dentro de su cultura, ellos muestran siempre respeto hacia estas personas y suelen hacer el gesto de reverencia para mostrar ese mismo respeto. También es importante recalcar que el orgullo y el honor suelen ser virtudes muy importantes para ellos. También es importante que para ellos se les demuestre que están siendo parte del éxito. Ellos necesitan sentir que participan en el éxito. Para ellos los logros a título personal suelen ser muy importantes. Muchos de los negociadores asiáticos suelen tener la frialdad para hablar en los negocios, sobre todo en los incumplimientos que puedan llegarse a dar dentro de la misma negociación. Su actitud es una táctica de presión infalible para conseguir algún punto a su favor. Ellos suelen tomar esta parte como ventaja. Buscan obtener rebajas y es importante no ignorar sus peticiones. Suelen ser muy precisos y realizan tablas de resúmenes de los análisis. Esto para tener la información mucho más clara y de manera más rápida. También son muy deductivos en todos sus razonamientos. En cuanto a la cultura latina, ellos valoran mucho las relaciones personales. Se acostumbra a improvisar y pues generalmente ellos no respetan su agenda. Suelen hacer después de las reuniones comidas u otro tipo de encuentros. Los procesos, los procesos importadores en Sudamérica se complican en ciertas ocasiones debido a estos incidentes. Y en los mercados latinoamericanos pueden adquirir tecnología, la estudian y después poder ellos crearla. En algunos países latinos se pueden encontrar grandes corporaciones internacionales como parte de las sedes. Para los latinos la jerarquía es muy importante y también las decisiones las toma por lo general el líder con tiempo para hacerlo.
siempre y cuando le brinden la información adecuada y éste puede estudiarla y en base a ello poder tomar la mejor decisión que crea para la corporación o para la negociación. En cuanto a la cultura árabe, ellos se basan en las relaciones personales, a diferencia de otras culturas como habíamos mencionado. Para ellos, la empresa incluso puede llegar a ser su familia. Suelen reclamar la exclusividad como promoción para una relación duradera. Para ellos hacer un negocio, la exclusividad es algo importante para ellos. También los valores importantes como el honor y la fidelidad. Ellos tienen la recepción digna y calurosa hacia los visitantes. Suelen darle recorridos y visitas en oficinas y ofrecen a los visitantes cosas muy visuales, ¿no? Ellos suelen mostrar el lujo con grandes despachos, grandes mobiliarios, grandes hoteles, toda esta parte. Para ellos es importante mostrarle a la persona con la que están negociando los lujos con los que ellos pueden negociar, ¿no? También al negociar con países árabes deben salvaguardar un margen disponible para ciertos regateos. Por otra parte, en las negociaciones puede llegar a darse un resultado caótico por modificaciones constantes a la información que ellos transmiten. Deben ser flexibles a los cambios y tener capacidad de improvisar de manera rápida, ya que, como mencionaba, pues ellos suelen hacer modificaciones y es importante estar preparados para ello. También suelen ser ágiles para tomar las decisiones y es necesario estar abiertos para adaptarse a escenarios cambiantes. Eh, Suelen negociar por bloques. Esto quiere decir que van por partes. No suelen llevar trazabilidad de las informaciones, por lo que el otro negociador debería hacerlo por ellos. Y no es habitual que tengan postura rígida e impasible. Consideran que el mundo siempre es cambiante y que dentro de los cambios también puede llegarse a dar la opinión.